Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de More en Chismes, en donde hablamos clarito y sin rodeos. Hoy aprenderemos un poquito de historia, pero no es cualquier historia. Es una historia muy triste, una historia que desafortunadamente cambió a la humanidad con un antes y un después. Hoy vamos a hablar de Adolfo Hitler y lo que hizo con el pueblo judío. Pero ¿quién fue en realidad Adolfo Hitler y cómo fue que él llegó al poder? Adolfo Hitler nació en Austria en el 1989 y fue un soldado de la Primera Guerra Mundial. Fue después de un tiempo que él decidió unirse al partido nazi en Alemania. Él aprovechó una crisis que estaba pasando en ese momento el país y el enojo del pueblo para ganar la confianza y por supuesto muchísimo más poder. Así que en 1933 fue nombrado canciller de Alemania y pronto tomó el control total como dictador. Él prometía levantar a Alemania, pero detrás de sus palabras solo había un plan completo de odio, de represión y de destrucción contra los judíos. La gente siempre pregunta por qué Hitler odiaba tanto a los judíos, pero realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto era una obsesión que él tenía desde el principio. De hecho, durante sus primeros discursos, Hitler culpó a los judíos de todos los males que le estaba pasando a Alemania. En 1933, imagínate que se aprobaron unas leyes que se llamaban las leyes de Nuremberg, que le quitaban la ciudadanía a todos los judíos y les prohibía casarse con alemanes. Pero eso no fue todo, les cerraron las puertas de la educación y las puertas de trabajo. Y con tan solo 3 años más tarde ocurrió lo que le llaman la famosa noche de cristales rotos, que fue cuando ellos decidieron entrar a sinagogas, a negocios y atacarlos a todos. De hecho, arrestaron a más de 30.000 personas simplemente que porque eran judías. Hablemos de los campos de concentración en donde encerraban a los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi construyó campos para encerrar y eliminar a millones de personas. Desafortunadamente, los campos no eran solo de concentración, eran campos de exterminio también. Y en esos campos, bueno, eso fue el escenario de genocidio más brutal del siglo XX, porque allí millones fueron desvividos en cámaras de gas, otros murieron de hambre, de enfermedades, de trabajos forzosos. Realmente el objetivo de Hitler era borrar comunidades enteras. También en esos tiempos perseguían y mataban a los gitanos, a los homosexuales, a personas que tenían diferentes creencias religiosas y a cualquier opositor político que se negara a rendirle pleitesía a Hitler. ¿Cuál fue el final? ¿Cuál fue el final de Hitler? Bueno, realmente el final de Hitler y la verdad revelada fue en 1945, cuando los aliados, o sea, los países aliados ganaron la guerra y liberaron los campos. Pero algo muy triste que dicen ellos es que las imágenes que encontraron eran tan crueles que hasta hoy duelen. Habían cuerpos apilados en hornos, crematorios, sobrevivientes apenas respirando. Pero el 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler se desvivió él mismo en Berlín. Él no enfrentó la justicia, pero muchos de sus cómplices sí fueron juzgados en los juicios de Nuremberg. Amigos, recordar la historia de los judíos no es quedarse en el pasado, es aprender de él, porque el Holocausto fue un crimen contra la humanidad, con más de 6 millones de judíos asesinados. Contarlo es una forma de honrar a las víctimas y de abrir los ojos, de no permitir que el odio vuelva a tomar el poder. Eso fue todo por hoy y gracias por acompañarme. Yo soy Fabi y esto fue More en Chismes, donde también se cuentan historias, porque saber lo que pasó siempre será nuestra mejor defensa.